Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Hola, hola, buenos días. Ya estamos listos y preparados para acompañarte en tu programa La Biblia para Todos, rumbo hasta las 8:30 de esta mañana. Estamos contigo en casa, en el medio de transporte y también en el trabajo. 30 minutos con información valiosísima para ti y toda la familia. Diana, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo están, amigos? Hoy 8 de octubre. ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, hoy se celebra el combate de Angamos, el Día de la Marina de Guerra del Perú, Día de la Educación Física en nuestro país. Se conmemora, se recuerda estas fechas tan importantes. Claro que sí, honrar la memoria de estos héroes que dieron todo por la independencia y la soberanía de nuestro país. Gracias a Dios por la vida de esta gente que marcó la pauta e historia en nuestro Perú. Y a continuación te presentamos el devocional para hoy. Mi presencia irá contigo y te haré descansar. Libro de Éxodo, capítulo 33, verso 14. La presencia de Cristo no previene las tormentas, pero Él está con nosotros en las tormentas. Estamos más a salvo en el peligro con Cristo que en la quietud sin Él. Nosotros no ponemos la esperanza en las arenas movedizas del tiempo. Nuestra confianza está puesta en la inamovible roca de la eternidad. Pero debemos ser como nuestro Maestro. Lo que le da valor a nuestra vida es el espíritu de sacrificio y de sumisión a la cruz. En medio del más salvaje tumulto, Cristo estuvo siempre en disposición de escuchar los gritos de angustia del hombre. Jamás demostró cansancio al respecto. Entonces, ¿por qué temer la tempestad, si está bajo el control de nuestro Padre Celestial? Jesús nunca se vio tan absorbido por un necesitado que no tuviera tiempo para prestar atención a los otros. La restauración de un hijo enfermo a sus padres representa cómo restaurará la amistad interrumpida entre dos amigos. Algunas personas que se hallan altamente necesitadas de su ayuda no se dan cuenta del deseo que Él tiene de ayudarlas, de la misma manera que el que se ahoga queda asombrado de la belleza del bote salvavidas y se queda en el agua para morir. Las olas que al parecer iban a alejar al Señor de los discípulos, en realidad lo acercaron al barco. Los pescadores habían perdido la serenidad antes de terminar la jornada. ¿Con cuánta frecuencia el Señor ha debido intervenir cuando las fuerzas de sus hombres han estado agotadas? Este fue el devocional Manantiales en el Desierto de la doctora Coumban. Adquiérelo en la avenida Petituars 969, Santa Beatriz. Precioso saber que Dios está en el control de las tormentas de nuestra vida. Y vamos ahora con la información del ámbito nacional e internacional respecto al acontecer de la Biblia. Próximamente, la exposición itinerante del Museo de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana se exhibirá en la Plaza Tupac Amaru, en el distrito de Magdalena, del sábado 11 al domingo 19 de octubre. El Museo de la Biblia presenta el proceso de formación de la Biblia, desde sus orígenes hasta las presentaciones actuales en diferentes medios. Destacan réplicas de la piedra de Rosetta, monedas de la Biblia, vasijas de barro de Qumran, escrituras en la plata de finales del siglo VII a.C., entre otros detalles. El ingreso es completamente libre. Internacionales. España. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte va a realizar un tratamiento de conservación sobre el segundo volumen español de la Biblia de Gutenberg, propiedad de la Universidad de Sevilla y que forma parte del fondo antiguo de la biblioteca de la institución universitaria. De esta Biblia solo existen 40 ejemplares en el mundo y es una de las que se imprimió en la primera imprenta de las historias. En Maguncia, Alemania, entre los años 1453 y 1455 y está considerada como el libro impreso en el siglo XV más importante de la historia por su perfección técnica y repercusión cultural. En esta mañana, en tu programa La Biblia para Todos, queremos recordarte sobre el proyecto misionero Siembra una Biblia y Apadrina un Traductor.
Tú y tu iglesia pueden colaborar alcanzando sus donaciones a la Casa de la Biblia, Petit Wars 969, o mediante depósitos en nuestra cuenta corriente del Banco de Crédito, número 193-073-5860-028. O si deseas, podemos recoger tu donativo llamando a los teléfonos 433-5815 o al 994-610273. Recuerda, siembra una Biblia y apadrina un traductor. Y la Casa de la Biblia te presenta el producto de hoy: 4 libritos para niños de las Sociedades Bíblicas Unidas. Las primeras familias, los primeros tiempos, Dios cuida de su pueblo y Dios guía a su pueblo. Hermosas ilustraciones, simpáticos personajes y el texto bíblico de la traducción en lenguaje actual permiten que los pequeños adopten las enseñanzas bíblicas. Además, contiene oraciones, preguntas y reflexiones sencillas para que los niños puedan interactuar con el texto y aplicar las enseñanzas a sus propias vidas. Anímate, papito, mamita, y regálale al pequeñín de casa estas interesantes historias a un precio increíble. Ya lo sabes, para mayor información sobre este y otros recursos puedes visitar nuestra página web www.sbp.org.pe. También síguenos en Facebook y YouTube como Sociedad Bíblica Peruana. Y ahora vamos a enviar un saludo muy especial a los socios de la Sociedad Bíblica Peruana que están de cumpleaños. Atención, el saludo para Raquel Pacheco Tiza. ¡Feliz cumpleaños, Gisela Arteaga Casas! El saludo también para Juan III Abanto Mestanza. Gladys Rabanal Alarcón, feliz cumpleaños para ustedes, socios del Club SBP. Nuestro reconocimiento a su amor y generosidad de la voluntad de nuestro Señor. Así es, hoy 8 de octubre están de oromástico. ¡Felicidades! Así es, también aprovechamos para saludar a todos los oyentes del programa La Biblia para Todos que siempre están en sintonía en todo el Perú. Y ahora te presentamos ¿Sabías qué? Para los niños, adolescentes y jóvenes es muy importante que puedan tener la Biblia y otros materiales educativos en su propio idioma, pues así comprenden y entienden mejor todo lo que están leyendo. De esta manera podrán conocer desde muy temprano muchos principios que les serán útiles para toda la vida. Para Sociedad Bíblica Peruana es muy importante esta labor. Es por ello que capacita a traductores nativos en talleres de traducción bíblica y todo lo aprendido será transmitido a las distintas comunidades de la región, algunas de ellas muy lejanas. Es así como los traductores enseñan a otros y los motivan a seguir con esta encomiable tarea. Realmente es más que un privilegio poder acompañarte como cada mañana en tu programa La Biblia para Todos. En el lugar donde te encuentres llevamos información de interés, información que edifica tu vida. Y en esta ocasión ya contamos con una visita muy importante en esta mañana. Diana nos acompaña. Así es, se trata del pastor Miguel Lura. Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, aquí encantado de estar con ustedes. Esta mañana nos convoca a tratar un tema muy importante que es llamados a aconsejar. Pero para empezar quisiéramos saber en qué consiste la tarea de aconsejar, pastor. Bueno, en realidad podríamos explayarnos bastante al respecto, pero quisiera decir algo concreto. Podemos definir la práctica del aconsejamiento como una conversación continuada e intencional que capacita a una persona para vivir el llamado de Dios con plenitud. Fundamentalmente de esto se trata el tema de la consejería. ¿Y cuál es la regla 80-20 de la consejería, la cual hemos escuchado en alguna oportunidad que se suele mencionar? Bueno, creo que se fija mejor en nuestro pensamiento y memoria el que trabajemos con una especie de fórmulas. Y 80-20 nos habla de los porcentajes aproximados de tiempo que deben tener tanto el aconsejado como el consejero. El aconsejado debería hablar aproximadamente el 80%, cubrir el 80% en el tiempo de la consejería, y el consejero el 20%. Con eso ya estamos desde ya anticipando que el consejero es el que menos habla, cosa que a veces se da a la inversa en la práctica usual de la consejería. De esa respuesta entendemos que se debe prestar atención, escuchar sobre todo a la persona que está exponiendo sus problemas o algunas situaciones que lo afligen. Pero ¿qué maneras existen de escuchar? Podríamos decir que obviamente escuchamos solamente con los oídos, y la palabra de Dios dice que debemos estar prontos para oír,
dice que debemos ser tardos para hablar y para airarnos. Pero en la tarea de la consejería nos encontramos con que debemos escuchar con todo el ser. Es decir, nuestra escucha debe ser con la mente, con el cuerpo, con las palabras, con la intuición y también con el auxilio del Espíritu Santo. Es decir, total concentración del consejero en el momento de la puesta en práctica de la consejería. La idea es focalizar la atención en el aconsejado, ¿no? Y de esta manera lograr una solución ideal para cualquier problema. Por otro lado, Pastor Miguel, ¿se debe aprovechar la consejería para compartir un sermón o estudio bíblico relacionado al tema? Bueno, ya empezamos diciendo que la regla 80-20 ya de por sí está determinando que el consejero debe hablar menos. Lo que sucede con el tema de hacer una generalización del problema del aconsejado y aplicarle un sermón o una suerte de estudio bíblico suele ser, bueno, algunas cosas deberán quedar bien seguramente porque se está con la mejor de las intenciones tratando de llegar al aconsejado y su problema. Sin embargo, el aplicar como reglas generales, generalizaciones, totalizantes al problema específico de un aconsejado tiene muchos problemas, Entonces es preferible evitar totalmente el tratar de escuchar un poco del problema y ya luego tratar de soltarle un sermón o un estudio bíblico, sino más bien tratar de seguirle al aconsejado en su problema y ser mucho más específico, ¿no? ¿Y cuál es el primer paso que se debe dar en la consejería? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, y es clave, es buscar conectarnos con la persona. La persona que viene a la consejería es todo un mundo, distinto al aconsejado que acaba de salir de mi oficina. Y con él necesitamos lograr una conexión. Y esa conexión hay que hacerla no necesariamente con escuchar el problema directamente, sino de aplicar, digamos, el estetoscopio emocional con las preguntas iniciales de cómo está, qué tal, qué le parece, cómo vino, qué sé yo, acerca del clima, lo que sea. La cuestión es que podamos testear de alguna manera el estado de ánimo, el estado emocional, espiritual de la persona, y que bueno, eso a lo largo de la consejería se irá obviamente clarificando con mayor efectividad. Ahora, ¿por qué fijar un objetivo para la conversación? Sí, esto es importante. Una vez lograda la conexión, si no se establece el objetivo de la conversación, se puede ir a cualquier lugar. Más aún si es que el consejero tiene ya un speech preparado y no quiere establecer un objetivo que estratégicamente no es un objetivo que establece el consejero, sino es un objetivo que debe establecer el consejero con el aconsejado. Es decir, el objetivo no es unilateral, sino viene de los dos, es bilateral, tanto consejero como aconsejado. Hay que establecerlo para saber cuál será el derrotero de la conversación de consejería. ¿Y en qué consiste, pastor, el fomento del descubrimiento en la persona que está pidiendo el consejo? Muy bien, el tema de fomentar el descubrimiento es tratar de huir, es decir, el aconsejado debe evitar totalmente la aplicación de sus propios prejuicios, aquellas cosas con las que va a veces el consejero por su experiencia, por el haber visto tantos casos que entran, digamos, casi en la misma línea del que el aconsejado de turno nos ha traído. Necesitamos lograr el descubrimiento en el sentido de que a través del método de preguntas, un poco del método socrático, el consejero va a tratar de descubrir en la persona todo lo que ella trae. No poner algo nosotros de nuestra propia cosecha, sino hacer que salga de la misma persona. Eso tiene elementos muy positivos que van a sumar y que son muy didácticos para la persona que viene a la consejería. Miguel, y a la luz de la palabra, ¿cuál era el método de Jesús aplicado a los diálogos con la gente? Bueno, acabo de mencionar las preguntas, y las preguntas, aunque las conocemos como el método socrático, también fue el método de Jesús. Jesús hizo muchas preguntas cada vez que se acercó a las personas, incluso preguntas muy obvias, como por ejemplo,
trajeron a él un ciego y él le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Como si lo obvio estaba siendo saltado por Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús hace este tipo de preguntas obvias? Alguno podría decir que era una pregunta casi tonta, ¿no? Pero lo que quería Jesús era lograr que la misma persona verbalizara su propia necesidad, que se haga consciente de la necesidad que le agobiaba y que él sea el que la diga y no la anticipación de Jesús, o en este caso ahora contemporáneo del consejero. Importante realmente, ¿no? Porque esto de reconocer la necesidad y preguntárselo a Jesús hace que espere, ¿no?, en Jesús una respuesta. ¿Y cómo podemos curarnos del mal del sabelotodismo en los consejeros? Bueno, el mal del sabelotodismo lo hemos puesto de esta manera como un fijador en la memoria de algo de lo cual en verdad todos aquellos que estamos abocados a la práctica de la consejería deberíamos evitar. Es decir, estamos tratando muchas veces de creer que en las generalizaciones, ¿no? Como lo hemos anticipado ya en algún pensamiento vertido hace algunos minutos, creemos que como que todos los problemas que están dentro de un gran tema caen dentro de esa generalización. Y en realidad lo que nos dice la consejería es que no hay recetas totalizantes, ¿ok? Que la especificidad debe ser una de las características de la relación consejero-aconsejado. Por ejemplo, el mismo Señor nos da fe de eso cuando nos dice que el mismo Dios, el mismo Señor, conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Es decir, que hay una cuestión bastante individualizada, personalizada. El sabelotodismo nos lleva a creer que lo masivo, la respuesta, la fórmula generalizante es la que siempre da soluciones. El problema es que generalmente el aconsejado no sabe cómo aplicar recetas de este tipo totalizante. Y ya para finalizar, Miguel, quisiéramos saber cuál sería entonces la fórmula transformacional en la consejería. Muy bien. Bueno, no hay manera aquí de decirlo en forma, porque necesitaríamos una pizarra, ¿verdad? Para ello también hay que asistir a este taller que es muy importante, llamados a aconsejar. Así es. Pero vamos adelantándoles algo, ¿no? Hay que ir sumando elementos en esa fórmula como el descubrimiento, uno, y el descubrimiento no de parte del consejero, sino de parte del aconsejado. Él es el que tiene que descubrir las cosas, uno. El otro elemento es la acción. El otro elemento es una suerte de retroalimentación de esa acción que se le haya asignado al aconsejado. Y el Espíritu Santo. Ahí ya tenemos 4 elementos que, dentro de una fórmula un poquito más compleja, estaremos diseñándola en este taller de consejería. Ya saben, entonces, del 22 al 24 de octubre, de 6 a 9 de la noche, en el auditorio del CONEP, Girón, Huaraz, 2030 en Pueblo Libre. El pastor Miguel Luna Reboredo con la exposición de este taller llamados a aconsejar. Los números para mayor información: 433-5815, anexo 111 o 213. Pastor, muchísimas gracias. De nada, gracias por la invitación. Hasta pronto, bendiciones. Recuerda, si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslos con alegría. Y ahora te dejamos con esta hermosa canción titulada Despierta, del CD El Dios de lo Imposible, en la voz de José Luis Reyes. Disco compacto que puedes solicitar con toda confianza en la Casa de la Biblia de la avenida Petit Oars 969. Nos vamos deseándote lo mejor. Que Dios te bendiga. Hasta mañana muy temprano a las 8 de la mañana. Y este es el tiempo de tu bendición. Lo profético llegó, la palabra te alcanzó. Y este es el tiempo de tu bendición. Despierta, iglesia.
bendición, lo profético llegó, la palabra te alcanzó. Y este es el tiempo de tu bendición, lo profético llegó, la palabra te alcanzó. Y este es el tiempo de tu bendición, lo profético llegó, la palabra te alcanzó. Y este es el tiempo de tu bendición. Despierta, el tiempo ha llegado, es hora que ocupes hoy tu lugar. Iglesia, despierta, el tiempo ha llegado, es hora que ocupes hoy tu lugar. Iglesia, ven, despierta, es hora, hoy tu lugar. Iglesia, despierta, ven, despierta. Este tiempo es ahora, la palabra te alcanzó. Y este es el tiempo de tu bendición, lo profético llegó, la palabra te alcanzó. Y este es el tiempo de tu bendición, ya llegó, la palabra te alcanzó. Y este es el tiempo de tu bendición, lo profético llegó, la palabra te alcanzó. Y este es el tiempo de tu bendición. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora.